Su mamá se lanzó a la fosa cuando bajaron el ataúd, pidiendo que la enterraran junto a su hija. En verdad, fue doloroso ver a una madre tan destrozada, mientras su papá caía arrodillado llorando a mares. Todo esto duró por muchos minutos, hasta que, cansados por tanto llanto, lograron llevárselos a casi el punto del desmayo. Comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí para su dosis de terapia de terror. En esta ocasión les traemos algunos relatos que amigos suscritos al canal nos han hecho llegar. Por cierto, en este video nos encantaría mandarle un saludo y un fuerte abrazo a Chava Urbex, ya que algunas de las personas que nos mandaron relatos vienen del canal de él. Así que bueno, vamos a empezar, pero no sin antes pedirte que te suscribas. Regálame algún comentario. Pero ya saben, la ayuda más grande que nos pueden dar es ayudarnos a compartir. En verdad se los agradecería enormemente. Así que bueno, sin más preámbulos, que los disfruten. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te dejo mi relato, pero me gustaría permanecer anónimo. Y por seguridad no te daré el nombre de la iglesia donde sucedió todo. Así que solo cambiaré el lugar. Bueno, todo comenzó en Semana Santa del año pasado. Para ser más exacto, el día Viernes Santo. Y como ya es costumbre, en la Iglesia Católica se celebra y se recuerda la pasión de Cristo en el llamado Vía Crucis o en el Camino de la Cruz. Desde que yo era niño siempre me llevaban a las procesiones del Vía Crucis y sacaban imágenes de yeso de Cristo y de una Virgen dolorosa. Se hacían las estaciones y llevaban cargando las imágenes. Al Cristo los hombres y a la Virgen las mujeres. Y así era un recorrido de casi 2 horas. En cada Semana Santa siempre me pasaba lo mismo. Digamos que tenía algunos sueños raros. Me daba algo de miedo que llegara ese Viernes Santo. Y bueno, así pasó hasta que me fui a confesar con un sacerdote. Le comenté todo lo que me pasaba. Y él me dijo que no había nada que temer, que todo era por recordar lo que Cristo sufrió por nosotros. Y bueno, me tranquilicé un poco. Y ahí pasaron los años. Ya no sentía yo miedo por ese día. Es más, ya hasta me gustaba vivir ese día con emoción y tristeza a la vez. Fue en el 2020, cuando ya no salía la procesión a las calles por lo mismo de la pandemia. Y lo mismo en el 2021. Ya no sacaban las imágenes a la calle. Todo era puerta cerrada. Hasta el año pasado, en abril del 2022, volvieron a salir a las calles las 2 imágenes de Cristo y la Virgen. Todo fue normal ese día. Asistió muchísima gente a la procesión del Vía Crucis. Y una vez terminado ese día, me volví a casa. Un amigo pasó por mí y salimos. Ya casi eran la 1 de la mañana y me dejó justo en la calle de la iglesia de donde está la imagen de ese Cristo. En verdad, te juro, no había nada de gente ya a esas horas. De pronto, antes de bajarme del auto de mi amigo, empezamos a oír unos tambores que tocaban. Me preguntó mi amigo si había escuchado esos tambores. Le dije que sí, que clarito los había escuchado. En eso bajamos los dos del auto, y justo a la entrada de la iglesia, a un lado, hay un zaguán, que de pronto se abrió. Y lo que vimos ambos nos dejó paralizados sin poder movernos. Lo vimos. Era la imagen de yeso de Cristo. Salió de la puerta caminando y al parecer no se dio cuenta de que mi amigo y yo estábamos viéndolo. Nosotros estábamos a unos pasos de ese zaguán del cual salió. Luego llegó caminando hasta la entrada de la iglesia. No sabemos cómo, pero del campanario bajó una cruz y la tomó. Y empezó a seguir caminando. Luego de unos pasos adelante, ese Cristo bajó la cruz y nos miró a mi amigo y a mí. De una manera horrible levantó sus hombros y salía sangre de su cabeza de donde llevaba la corona de espinas. Mi amigo y yo subimos rápido a su auto y desde ahí vimos cómo ese Cristo siguió con su camino y los tambores seguían sonando. Se perdió entre la oscura calle. Mi amigo y yo no dijimos nada. Ambos estábamos muy asustados por lo que habíamos visto. Al día siguiente, ya sábado, yo fui a la iglesia y ese Cristo ya estaba puesto en su lugar, inmóvil como siempre estuvo. Es más, le tomé una foto y se la mandé a mi amigo y le dije: mira, es el Cristo que miramos anoche.
y entonces decidimos no decir nada a nadie de lo que habíamos visto, para no tener problemas en la iglesia y con la gente que ayudaban ahí. Ha pasado mucho tiempo, y apenas recién me volví a integrar a la comunidad de la iglesia. Esa vez me quedé a dormir ahí, en uno de los salones. Yo estaba ahí con otras personas mientras otros estaban orando adentro. De pronto se comenzaron a escuchar golpes como de pasos, y también se escuchó que golpeaban las paredes. Y justo al poco rato, ese mismo Cristo que te mencioné parecía estarse lamentando. Era una voz de tono grueso, y uno de los encargados también lo escuchó. Eran justo las 3:30 de la madrugada. Bueno, eso fue lo ocurrido. Buenas noches. Aquí les dejo mi historia. Cuando tenía 15 años, mi hermano de 16 tenía una novia de 14, la cual estaba a punto de cumplir y festejar su fiesta de quinceañera. Un evento muy esperado por algunas chicas, ya que se vuelven eventos muy grandes y concorridos. Esta chica no era la excepción, se encontraba sumamente emocionada. Pero bueno, quiso el destino que desarrollara una enfermedad en la que su cuerpo no podía de ninguna forma retener el agua dentro de sí, por lo que la tuvieron que internar. Su piel comenzaba a tornarse de un color azul, y su piel terminaba por caerse en pedazos. Ella no pudo soportar su padecimiento, murió días antes de su cumpleaños. Su cuerpo fue tan demacrado que cuando la velamos fue a féretro cerrado. Se sentía el ambiente muy triste, pero a su vez se sentía que había cierto descanso por parte de todos, pues al fin estaba descansando de tanto dolor causado por esa extraña enfermedad. Se creía que la familia de ella estaba llevando de buena forma todo el proceso de despedida. Pero al momento de sepultarla, ocurrió un evento que nos destrozó el corazón a todos los presentes. Su mamá se lanzó a la fosa cuando bajaron el ataúd, pidiendo que la enterraran junto a su hija. En verdad, fue doloroso ver a una madre tan destrozada, mientras su papá caía arrodillado llorando a mares. Todo esto duró por muchos minutos, hasta que, cansados por tanto llanto, lograron llevárselos a casi el punto del desmayo. La noche de aquel evento ocurrió una situación que me pareció extraña, pero bueno, no le di mucha importancia. Mi hermano y yo compartíamos el cuarto, pero bueno, solo había una cama, por lo cual el que llegara primero a dormir usaba la cama, y el otro dormía en el piso o en el sillón de la sala. Ese día decidí dejarle la cama para que descansara por todo lo vivido ese día. Se retiró y a la hora de haberse ido, regresó conmigo a la sala envuelto en sus cobijas. Yo supuse que no quería estar solo y lo dejé estar conmigo. A la siguiente noche, él tomó sus cobijas y se fue a acostar al sillón, por lo que yo decidí aprovechar la cama. Cuando estuve a punto de dormirme, sentí que me daban algunos toques en el hombro, como si alguien con su dedo quisiera llamar mi atención. A lo que solo respondí, ¿qué pasó? Pero no tuve respuesta, por lo que volteé hacia ese lado para ver a mi hermano, pero no había nadie. Supuse que había imaginado tal sensación, por lo que volví a buscar mi posición para dormir. Pero casi en cuanto lo hice, sentí de nuevo aquella forma de llamarme atención. Volteé de inmediato, pero nuevamente no había nadie. Cuando ocurrió por tercera vez fue cuando me vino a la mente la imagen de la novia de mi hermano, y di por hecho de que podría ser ella. Solo atiné a decir, no soy yo, él está en la sala. Me levanté y fui con mi hermano. Hablé con él. Le dije que si su novia lo estaba buscando, que tuviera el valor de hablar con ella, pues era bastante probable que tuviera algún pendiente. Le dije a mi hermano que le pidiera que le hablara en los sueños, y así lo hizo. Me contó mi hermano por la mañana que ella se le presentó, ya sin las laceraciones en la piel, y que le pidió que fuera a su casa para hablar con sus papás, para decirle que ella estaba ya descansando. Y como prueba, le dijo que ella, antes de ir al hospital de ser internada, dejó una carta para todos escondida en un lugar específico de su cuarto. Mi hermano dio la información, pero dijo que ellos fueran a buscar la carta justo donde su novia la había indicado. La encontraron, y fue cuando mi hermano se despidió para que ellos pudieran estar a solas mientras leían aquella carta de despedida. Aquella noche mi hermano volvió a recibir la visita de su novia en sus sueños. Ella le agradeció y se despidió. Dice que fue la última vez que soñó con ella.
Solo sé que sus padres a partir de aquel día comenzaron a superar el dolor causado por su muerte. Gracias por leerme. Hola Raúl, te mando mi relato. Espero pueda ser leído en tu canal. Cuando era niña vivíamos en una casa de un piso con mis 2 hermanos y mis padres. Al pasar de los años desde niña siempre he visto y oído cosas muy extrañas que no te acabaría de contar, pero que ahorita a mis 25 años las recuerdo perfectamente. Cuando tenía como unos 5 años dormí en una cama grande con mi mamá y uno de mis hermanos. Varias veces me despertaba en la madrugada. Me veía dormida y veía dormidos a mi madre y a mi hermano. Y cuando volteaba a ver a la puerta, veía que entraba en la habitación una señora y se dirigía directo a donde estaba dormida mi mamá y le dejaba una carta así como de las de baraja. Se la dejaba a un lado de la cama y se iba. Me tocó ver lo mismo como unas 4 veces en diferentes ocasiones. Pasaron como unos 5 años más y una vez mis papás vieron que en el patio, justamente en la pared, había algo escrito. La verdad no me acuerdo qué era lo que decía, ya que yo era muy chica. Nada más me acuerdo que una vez limpiando el patio le echaron agua a la pared y se empezaron a ver las letras de aquello escrito. Solo me acuerdo que era algo raro, porque mis papás se sacaron de onda. En esa casa ya no vive nadie. Mis padres viven en otra casa y yo ya tengo 25 años. Vivo con mi pareja y mi bebé de 5 meses. Hace poco tuve un sueño donde yo me encontraba en esa casa justamente parada en el patio, pero no estaba sola. Recuerdo que traía en mis brazos cargando a mi bebé y empezaba a caminar y pasaba por la pared donde estaba aquello escrito. Y en ese momento, alguien con una voz baja me decía que ahora mi hija sería quien le tocaría ver, oír y pasar las cosas que yo pasé de niña. Algo así como si mi don de ver cosas se le hubiera pasado a mi bebé. Con mucho respeto, les conté mi historia. Gracias por leerme. Buenas noches, comunidad Terapia de Terror. Te mando mi relato. Espero sea de su agrado. Desde que comencé una relación de noviazgo con quien después fuera mi esposa, tuve sueños recurrentes con lo siguiente. Era un sueño en blanco y negro, o bueno, más bien en escala de grises, en el cual yo me encontraba en un campo donde ven colinas tras colinas. La única colina con alguna diferencia era la que tenía un gran y frondoso árbol, y en la base de aquel se encontraba un anciano, muy parecido al señor Friedrichsen, aquel de la película de Up, de Disney, solo que con un sombrero de ala corta, que de lejos no me permitía verle el rostro completamente. Y este señor vestía con una gabardina. Cuando yo me encontraba caminando por aquel prado, era dirigido cual si se tratara de un imán hacia el señor. En verdad, no podía evitar caminar hacia él. Y cuando ya estaba cerca de él, este abría su gabardina y salían de ella cientos de cuerpos que me atacaban. En verdad, yo corría a tal velocidad que de pronto alcanzaba yo mismo el vuelo. Y este señor se quitaba entonces el sombrero, dejando al descubierto su rostro. Sus ojos de repente se enrojecían y sentía como si me penetraran hasta mi alma. Y sin decirme nada, sabía que el señor quería matarme. En eso yo siempre despertaba. Pero bueno, como lo mencioné antes, este sueño se presentaba recurrentemente. Pero siempre lo tomaba como eso, como un simple sueño. Hasta aquella vez, mi novia y yo nos comprometimos, y como es la costumbre, fui a darme a conocer con toda su familia. Fue un evento algo extraño. Sus familias son personas que, a decir verdad, no aceptan del todo a nadie. Es más, ni siquiera los que tienen tiempo de haberse integrado a la familia son bien aceptados. Aquel ambiente hizo que buscara un espacio dentro de todo aquel bullicio para yo poder estar solo. Hasta que llegué a donde estaba una pared. Allá habían muchísimas fotografías, y en el centro de aquella había una foto. Esa fue la que me hizo sudar frío. Era aquel señor de mis pesadillas, tal cual. O sea, no era alguien parecido, era exactamente el mismo señor. Mi prometida me encontró pasmado y me preguntó que qué era lo que me pasaba. Yo le conté lo que había soñado y le pregunté que quién era ese señor. Me dijo que era su abuelo, quien ya llevaba un poco más de un año de difunto. No entiendo qué es lo que pudo haber pasado, pero aquello siempre me provoca escalofríos.
Buenas noches, comunidad. Les mando mi relato, espero sea de su agrado. Cuando yo tenía unos 6 o 7 años, no recuerdo bien, solo que era una niña que iba en la primaria. Mi mamá trabajaba todos los días y a nosotros nos cuidaba mi abuelita y una de mis tías. Mi tía siempre estaba en la casa con nosotros e iba por nosotros a la escuela. La casa de mis papás era de 2 pisos y nuestros cuartos estaban arriba. Y la ventana donde nosotros dormíamos daba hacia la calle principal donde pasaban los carros. Recuerdo que un día había dejado las cosas de la escuela arriba. Ya era tarde y aún no hacía mi tarea. Y mi tía me había mandado para que subiera por mis cuadernos. Cuando iba subiendo las escaleras, me paré en el descanso de la escalera donde daba vuelta para seguir subiendo. Y cuando volteé hacia la ventana, había alguien. Era una persona, pero totalmente gris, con la mirada fija hacia la calle. Unos ojos grandes, manos grandes y delgadas. La cabeza no era redonda, era como ovalada hacia arriba, y era bastante alto. Él volteó a verme por un segundo, y yo me bajé corriendo. Le dije a mi tía, y ella subió y después bajó. Solo me dijo que no haríamos la tarea. Casi estoy segura de que ella también vio algo porque después me abrazó y dormimos juntas hasta que llegó mi mamá. Nunca lo platicamos, y tampoco no lo comenté con nadie. Aún sigo pensando, ¿qué fue eso que vimos en la casa? El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.